El paraíso de Sito Miñanco planta cara a los narcos mariscadoras en la ría de Arousa. Carlos García Pozo. 2 comentarios. Ver comentarios. Estoy seguro de que todos ustedes, salvo que se acaben de despertar de un coma profundo, vivan como anacoretas o lleven en el extranjero varios meses, habrán oído hablar de Fariña, la obra de Nacho Carretero. La exitosa serie de televisión, y el no menos escandaloso proceso de secuestro judicial del libro, provocó un efecto Streisand del libro, valga la redundancia, es decir, lo contrario de lo que pretendía Bea Gondar, el supuesto agraviado. La historia del narcotráfico gallego durante los 80 y 90 y de cómo estuvo a punto de devorar a una sociedad y transformar Galicia en una nueva Sicilia, ha estado en boca de todos. Gracias a Fariña, sobre todo a la serie, se han conseguido una enorme lista de cosas positivas. Se ha desmitificado un capítulo oscuro de la historia de Galicia, muchos han descubierto una enorme hornada de geniales actores gallegos, expresiones como Cona o Bairrañar se han vuelto de golpe populares y, sobre todo, han desvelado al resto del país una serie de lugares de las Rías Baixas totalmente paradisíacos y que merecen la pena. Ahí es donde les quiero llevar hoy, en esta ruta por Galicia que les propongo para el verano. Vámonos a las villas y playas de Fariña, o al menos a alguna de ellas, a ver cuánto hay de mito, cuánto de realidad y sobre todo, qué queda hoy en día de aquel pasado turbio, o de presente complicado. Nos vamos a Boiro. Quizá imaginaban que la primera parada sería Arousa, la zona cero de aquella peligrosa época, pero empezaremos por este pequeño pueblo acostado casi al fondo de la ría, de unos 18.000 habitantes, porque les tengo que contar una historia personal, ocurrida en la primera mitad de los 90. Veraneaba en esta preciosa villa cuando era un veinteañero con mucho aguante, poco sueño y enormes ganas de fiesta, de lo que la villa boirense está desde siempre bien surtida. Me encontraba en esa mezcla indolente y bronceada de windsurf y playa por el día y jarana desatada por la noche cuando, por primera vez en mi vida, tropecé en persona con los tentáculos del negocio de la Fariña. Imagínense la escena. Sentado en una mesa de un bar, bebiendo unas cervezas con unos amigos, a primera hora de la noche, cuando todo parece aún posible, un tipo de aire amable se acercó hasta nosotros. No era alguien de aspecto torvo o andares patibularios, sino un crío de nuestra edad, con el mismo aspecto anodino que cualquier otro pájaro nocturno. Después de invitarnos a otra ronda, se sentó en nuestra mesa sin pedir permiso y nos preguntó si nos apetecía ganar algo de dinero extra aquella noche. Nos miramos entre nosotros, reconozco que desconcertados, antes de invitarle a seguir con un gesto. El trato era simple, teníamos que irnos hasta Cabo de Cruz, un lugar muy cercano, a unos minutos en coche, bajar a cierta playa y esperar en la oscuridad hasta que nos avisasen. Entonces tendríamos que correr hasta la orilla, coger un único paquete por cabeza y depositarlo en una furgoneta, nada más. Todo aquel trajín no llevaría más de 20 segundos, nos garantizaba. En poco más de una hora, ida y vuelta incluida, se solventaría todo. A cambio de la molestia nos ofrecía dinero, una cantidad estratosférica para unos adolescentes en aquella época. JM Presas. Reconozco que, por un instante, me lo pensé. No era tan tonto como para no saber de qué vaina iba todo aquello, pero era un crío, la oferta era irresistible y además, y esto es lo importante, a nadie le importaba un carajo.
En el clima social de aquella época, en aquella zona del mundo, el narco había adquirido una pátina si no de respetabilidad sí de tolerancia tácita, y tampoco parecía tan grave. Por supuesto, al final la cordura, o la cobardía, se impuso a la codicia y desechamos la oferta con educación. Sin embargo, fuimos de los pocos que lo hicimos. Tras visitar otras 2 o 3 mesas, el reclutador salió al cabo de un rato con media docena de chavales a su estela, rumbo a sabe Dios dónde. Más tarde nos tropezaríamos con alguno de ellos en otras partes de la ruta de fiesta nocturna, señal de que la operación había salido bien. No siempre era así. En ocasiones los narcos organizaban 2 descargas simultáneas, la buena y la mala. En la buena pasaban casi todo el material, mientras que para la mala destinaban una cantidad pequeña de farina y un grupo de pobres diablos reclutados de la misma manera que habían intentado con nosotros. De esa última descarga daban el soplo ellos mismos a la Guardia Civil y al SVA, que caían sobre los incautos traficantes de manera implacable. Era un sistema perverso que beneficiaba a todos. Los narcos conseguían desembarcar su material, seguros de que no tendrían visitas inesperadas, concentradas las autoridades en otro punto, y estas últimas por su parte podían presumir al día siguiente de que habían realizado una nueva intervención exitosa contra el narcotráfico, con un puñado de detenidos y un par de fardos para fotografiar por la prensa. Era aquella una época loca en la que no resultaba infrecuente ver, desde la orilla, las carreras nocturnas entre las planeadoras y las lanchas de la Guardia Civil, jugando al gato y el ratón entre las bateas, rozando el desastre en cada giro a ciegas. En definitiva, que aquello era real, cotidiano y, como les decía antes, lo suficientemente tolerado socialmente como para que un reclutador se pasis por los bares de noche, reuniendo personal de última hora, sin que nadie arquease una ceja. Visito Boiro estos días. Sigue siendo un lugar tan arrebatadoramente bello como siempre, con la playa de Baraña repleta de bancos marisqueros a unos cuantos metros del casco urbano y los veraneantes mezclados con los locales como si tal cosa, pero de la época dura del narco no queda ya ni rastro. Pregunto a viejos amigos de la zona, que me confirman que, ahora, ya no queda casi nada de la vieja impunidad y que, de estar los narcos aún activos, ahora actúan con muchísima más discreción. Boiro y toda su zona cercana, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Taragoña, es a día de hoy un destino glorioso para visitar, de playas cubiertas de conchas, clima dulce, gastronomía increíble y agua azulada y muy limpia, aunque quizá, de vez en cuando, y solo de vez en cuando, puedan encontrarse a alguien que les cuente de otro alguien que ha visto algo. El narco, como las meigas, ya no existe allí, pero a verlo, haylo, dicen. Sito Miñanco, condenado por narcotráfico. Salgo de Boiro y me voy hasta Cambados, que vive estos días la festa do Albariño. Durante unos días la villa cambadesa se llenará de puestos callejeros en los que el albariño será el protagonista. En medio de ese remolino festivo de peñas con camisetas de colores y lemas de dispar gusto, es difícil imaginar que esta celebración, que hoy en día atrae a docenas de miles de visitantes, haya visto pasar los años duros del narco, cuando Sito Miñanco casi fue nombrado hijo predilecto de la villa y se llevaba al club de fútbol local, que estaba en Segunda B, de gira de pretemporada a Colombia, entre otras excentricidades. Resulta complicado casar la imagen del tipo anónimo que se paseaba desnudo por la fiesta hace un par de años, ataviado tan solo con un sombrero panameño, y que se bebía su copa de albariño mientras saludaba con templanza a los sorprendidos.
paseantes con la de las siniestras visitas que los señores Don Fume, los contrabandistas de tabaco de finales de los 80, le rendían en estas mismas calles y fechas a Sito cuando aún poseía su planeadora estrella, la Rayo de Luna. Al hijo confiscado en Villagarcía de Arousa en 2003. Para charlar de esa época me reúno con Chano, no es su nombre real, en un bar cercano al Pazo de Fefiñans, el edificio más emblemático de la villa. Chano es un antiguo piloto de planeadoras que dejó el negocio en los 90, pero no por gusto o por un tropezón inesperado con la justicia, sino por un accidente de tráfico que lo mantiene, desde entonces, en una silla de ruedas. Más viejo, pero más calmado, reconoce que aquellos años fueron una locura, y que un chaval podía manejar cantidades ingentes de dinero. Le pregunto si trabajaba para Sito y no me responde, consciente de que algunas cosas aún son tabú por la zona. Sonríe cuando recuerda su habilidad pilotando lanchas rápidas por la ría y afirma, a mí no me pillaron nunca. No sé qué decir frente a ese rapto de orgullo, salvo sonreír de manera triste. Los restos olvidados de la época de la Fariña tienen el aspecto del hombre avejentado que bebe un Sprite frente a mí bajo la sombra de un toldo. Hoy no queda ni rastro de eso, ni de los cascos de fibra de vidrio o de las planeadoras capturadas que se amontonaban en la comandancia del puerto como botellas desechadas después de una noche de juerga. Cambados es hoy un lugar lleno de magia, parada imprescindible en esta gira veraniega por Galicia y a la que les traigo en esta etapa, para que tras probar su caldo mágico, el albariño, reconozcan sin pudor que ya están enamorados de Galicia. Si aún dudan, cosa que acepto a duras penas, síganme hasta la siguiente fase, te puede interesar relacionados.